Hola criaturitas de la noche, soy Adri y hoy les voy a robar el sueño porque les voy a platicar historias de nahuales, de duendes y de fantasmas. Ya traigo mi polvo de hadas para compartirles un poquito y que no les dé tanto miedo. Comenzamos. Esta historia me la platicó un ex compañero de uno de los primeros trabajos que yo tuve cuando empezaba en el mundo laboral y siempre tengo muy presente su historia y se las quiero compartir. Él no era de la misma ciudad en la que estoy yo y él me platicó que cuando tenía 4 años sus papás habían construido una casa. Y supuestamente esa casa nueva que habían construido desde cero estaba en un terreno que había estado muchos años baldío, que nunca había habido pues nadie habitando ese lugar. Y él como que tiene algunos recuerdos muy lúcidos y otros como que se los han complementado sus hermanos y sus papás. Dice que como él tenía 4 años, era el menor de su familia, llegaron a esta casa que habían construido sus papás, pues muy emocionados, muy contentos de vivir esta nueva etapa como familia y estrenando esta casa que les había llevado varios años construirla desde cero. Entonces pues ya sabes, estaban ahí en la repartición de recámaras y dice que a él le tocó compartir cuarto con su hermano, el del medio. Todo estaba muy bien, estaban muy contentos, poco a poco empezaron a habitar mejor la casa en el sentido que pues empezaron a ponerle más como su esencia, más artículos decorativos y cositas así que ya lo hacía como más familiar, ya no se sentía tan frío. Pero él dice que como era tan pequeño, la casa se le hacía como muy grande, que le imponía muchísimo y que siempre le daba mucho frío en su cuarto. Y le pasaba lo mismo a su hermano. Todo iba muy bien, pasaron unos meses, yo creo unos 6 meses que estaban viviendo en esta nueva casa, cuando de repente él recuerda perfectamente que una madrugada despierta y está en la sala. De pronto está viendo como el pasillo que daba a las escaleras de la segunda planta y que empieza a ver como que algo sale de la oscuridad. Era como una sombra muy grande, muy larga, pero que estaba como definida completamente como un cuerpo de una persona, pero sin cabeza. Dice que tenía los brazos como muy largos y que él recuerda perfectamente que este cuerpo sin cabeza estaba completamente definido y que movía muchísimo las manos. Él decía que entendía, a pesar de que era muy pequeño, que esa cosa le estaba pidiendo como ayuda porque movía muchísimo las manos. Entonces, según él recordaba, que cuando vio esto él se fue corriendo a la recámara de sus papás, pero a él le han desmentido esa historia que él creía. Le dijeron que no era cierto, que lo habían encontrado sus papás y sus hermanos en la sala viendo a ese pasillo fijamente y que cuando lo encontraron él estaba como murmurando cosas muy extrañas que nadie entendía, que pensaron que había sido un terror nocturno, que era sonámbulo, que era cualquier cosa de su niñez, pero que nunca le creyeron lo que él había visto. Tiempo después, una tía fue a vivir con ellos, estuvo por ahí unos meses porque le estaban arreglando su casa, se había separado, entonces pues estuvo viviendo con ellos. Le asignaron un cuartito que estaba justo abajo de las escaleras. Era un cuarto pequeño, pero la tía de Hernán prefirió quedarse ahí que desajustar a los demás, porque su hermana, o sea, la mamá de Hernán, le decía, no hombre, mira aquí junto a los niños para que tú te quedes en la recámara de uno de ellos, y que la tía no quiso, que ella quiso quedarse en un cuarto que tenían ahí para no incomodar a nadie. Estaba todo muy tranquilo, hasta que una noche el grito de la tía de Hernán despertó a todos en la casa y casi creo que hasta los vecinos, porque fue un grito tan desgarrador. Cuando fueron a ver qué ocurría, pensaron que a lo mejor alguien le estaba haciendo algo, que se había metido alguien en la casa, no sabían ni qué pensar. Cuando encuentran a la tía en la cama, sentada, completamente pálida, asustada, sin ya poder gritar ni nada, porque ya se le había acabado la voz del grito tan desgarrador que tuvo, y no podía decir nada, como que nada más estaba señalando a la pared. La calmaron, la tranquilizaron, le dieron un té, como que eso le afectó en la presión del impacto tan fuerte que tuvo. Cuando ya se pudo calmar y relajar, les dijo que ella estaba muy dormida y que sintió que alguien le tocó el hombro y que ella creyó que era Hernán, su sobrino el más pequeño, y que cuando abrió los ojos estaba una figura de un hombre sin cabeza, haciéndole señas y moviendo muchísimo los brazos. Ahí fue cuando le creyeron a Hernán que eso había sucedido. La tía ya no quiso quedarse ahí, le pidió de favor a otro familiar que si podía irse con ellos porque ya no estaba a gusto, porque no estaba tranquila. Y a pesar de que los papás de Hernán le decían, no hombre, no pasa nada, mira, está todo tranquilo en casa, ella ya no se sintió cómoda y mucho menos segura en ese lugar, entonces prefirió irse. Pasaron los meses y sucedían cosas extrañas. De pronto como que el voltaje de la sala bajaba, pero solo de la sala.
Como que las luces de la sala hacían como bajo voltaje, ¿sabes? Como que se ve la luz más tenue o bajaba y luego de repente otra vez como si nada. Y situaciones así, escuchaban de repente que se escuchaban como pisadas muy fuertes en algunas noches, no siempre. Había situaciones así. El papá de Hernán siempre minimizaba todo, como que para no asustar a sus demás hijos y para que Hernán tampoco estuviera tan predispuesto. Hasta que pasó el tiempo y por fin se mudaron de esa casa. Dice Hernán que cuando él cumplió la mayoría de edad, una vez se fue con su papá a festejar y que su papá ya estaba un poquito pasado de copas. Y le dijo, sí te conté lo que encontraron en el patio de nuestra casa, esa casa que tanto me costó construir. Y Hernán le dijo, no papá, nunca me has contado esa historia, no sé de qué estás hablando. El papá de Hernán le empezó a contar que cuando estaban construyendo esa propiedad, en el patio, uno de los trabajadores encontró una puerta que daba a la tierra, como si fuera una cripta, y por ahí estuvieron investigando pues a ver qué había abajo de la tierra. Resulta que estaba llena de restos humanos. El papá de Hernán le dijo que tal vez una persona que no tenía muchos recursos pues empezó ahí a guardar los restos de su familia. Que no tenía mucho sentido para Hernán lo que su papá le platicó, como por qué alguien va a enterrar los restos de su familia en un lugar que ni siquiera era propio. Dice que la persona que le estaba ayudando a construir la casa le sugirió que mejor ni hablara del tema y que pusieran ahí cemento y que eso quedara completamente tapado, y eso fue lo que hizo el papá de Hernán. Claro que con todo esto, Hernán entendió que la figura que lo había atormentado cuando era niño, que no tenía cabeza, tal vez formaba parte de los restos que estaban enterrados ahí. Con el tiempo le vendieron la casa a una nueva familia. Les advirtieron que era mejor que ni escarbaran en el patio porque era una zona inestable, pero nunca les dijeron por qué. ¿Conoces el ritual para sacar a los duendes de tu casa? Esto le pasó a la tía de Tania. A Tania se le hacía muy raro, pero su abuelita siempre le repetía, nunca hay que aceptar regalos de gente que no conoces bien, y menos si son cosas antiguas o figuras antiguas. Y a Tania se le hacía bien raro porque pues como que para qué mi abuelita me está diciendo eso constantemente, hasta que un día lo descubrió. Tania vivía en Saltillo junto con su familia. La tía de Tania vivía cerca de la ciudad, pero no donde estaban todos. Estaba como que un poquito más alejado. Tenía una casa muy linda. Y en una ocasión, a Tania le tocó quedarse unos días con su tía, porque sus papás iban a tener un viaje y no la podían llevar. Su tía era muy linda, una señora muy dulce, muy tranquila, y como vivía sola porque sus hijos pues ya tenían familia, se habían ido a vivir a diferentes lugares, pues ella tenía mucha casa. La tía de Tania coleccionaba figuritas. Había de todo. Había algunas figuras como hasta de plástico, de porcelana, de diferentes estilos. Resulta que a la tía de Tania, una señora que supuestamente vendía antigüedades, le regaló una figura de un duende. Pero no era un duende como agradable, de esos que hasta te sacan una sonrisa, no sé, no, era un duende muy extraño. Era una figura pequeña, como de vidrio, pero el duende tenía una expresión que te causaba incomodidad. O sea, no era algo agradable, era una incomodidad que te podía transmitir esa figura. Y cuando Tania llegó por primera vez a la casa de su tía le mostró su vitrina, que era grandísima, llena de todas estas antigüedades, de todas esas figuras que ella coleccionaba. Pero Tania dice que lo primero que vio fue la figura de ese duende. Como que le saltó a la vista esa mueca tan extraña, esa expresión que no era pues como que agradable, como que fue lo primero que resaltó a la vista. Y le dijo, tía, ¿y eso qué es? Y le dijo, ay, es un duendecito. Me lo regaló una conocida que vende antigüedades. Me dijo que él va a cuidar la casa, simplemente que no lo tenga ignorado. Y mira, aquí lo tengo al frente de todas las figuras. Y a Tania como que se le hizo raro, pero dijo, pues bueno, cada quien. Entonces pues transcurrieron los días, ella estaba muy tranquila con su tía, pero empezó a notar cosas que como que no sabe si su tía ya lo había hecho algo normal o lo había normalizado dentro de sus rutinas, porque de repente estaba viendo la tele y la tele se apagaba. O sea, llegaba un tiempo en que la tele se apagaba sola y la tía como si nada la volvía a prender. Pero pues esto no es nada como normal. Y ella decía, pues será como parte de que la tele se desconecte, no se caliente. No sé, Tania pensaba algunas cosas. Tania tenía como 13 años, entonces era como para su lógica. Dice que una noche, en el cuarto que su tía le había habilitado para que ella se quedara, de repente vio que en la madrugada que ella estaba dormida, alguien como que entreabrió la puerta. Y ella creyó que era su tía. Dijo, a lo mejor viene a ver si estoy despierta, no sé, cualquier cosa.
y dice que la puerta duró unos minutos así entreabierta, hasta que de pronto algo se asomó. Pero era algo pequeño que ni siquiera alcanzaba la chapa, era algo más bajito, y que de repente vio cómo se asomaba 2, 3 veces, y ella dice que estaba como que no quería ni siquiera bajar los pies de la cama porque le empezó a dar muchísimo miedo, hasta que de pronto pudo ver la cara de esa cosa, y era la cara del duende de cerámica que tenía su tía en la vitrina, exactamente igual como si hubiera cobrado vida. Estaba igual con esa mueca nada agradable y ella se asustó muchísimo, que empezó a gritar. En eso llegó su tía, le empezó a contar, es que era el duende cobró vida porque tenía piel y tenía la misma cara, y la tía, no, cálmate, no pasa nada, mira, le empezó a tranquilizar, y para que Tania se sintiera como segura, prendió las luces de toda la casa, empezaron a revisar, mira, no hay nada, y cuando voltearon a la vitrina, ya no estaba la figura del duende. No la encontraron toda esa noche Tania durmió con su tía porque tenía muchísimo miedo, y al otro día en la mañana, cuando ya estaban un poquito más tranquilas, iban a empezar a preparar el desayuno, cuando de pronto ven la figura del duende ahí en la mesa, como si estuviera esperando también el que le sirvieran el desayuno. Esto la dejó súper asustada, y la tía de Tania, en realidad Tania no sabe si la señora estaba como que fingiendo estar tranquila o para ella era algo normal, pero obviamente Tania esto le afectó muchísimo. Ya los siguientes 2 días que estuvo ahí, pues no durmió nada. Fueron noches que en realidad pues no pudo descansar, que se sentía como con mucho terror. Cuando por fin llegaron sus papás por ella, les platicó lo que había ocurrido, y la tía de Tania pues no dijo nada, simplemente se quedó callada. Pasaron algunos meses y les tocó ir a visitar a la tía de Tania. Dice que esta vez su tía estaba completamente distinta. Estaba mucho más delgada, con las ojeras muy marcadas, muy rara. Y ahora la figura del duende la tenía como si fuera en un trono, en una especie de silla que le armó. Ahí estaba esa figura del duende, llena de dulces, de panes. Y la mamá de Tania le preguntó a su hermana, ¿y qué es esto? Y la tía de Tania solo le contestó, es para que él esté tranquilito. Entonces como que de ahí empezaron a notar ciertos comportamientos. Hasta que un día una vecina de la tía de Tania se comunicó con la mamá de Tania. Dijo, tu hermana no está bien, hace cosas muy extrañas. De pronto la veo en la madrugada haciendo como pozos en la tierra, pero ella con las manos, ¿no? Y no veo que entierre nada, y en la mañana que le pregunto, dice que no es cierto, que no se acuerda. Esto alertó a la mamá de Tania, fue a ver a su hermana y empezó a platicar con ella, y ella actuaba como si todo estuviera normal, pero en realidad se notaba muchísimo su deterioro físico y emocional. Platicaron con ella, se quedó unos días ahí la mamá de Tania pues con su hermana a ver qué podía notar, y empezó a escuchar que en las noches algo se reía, era como que una risa burlona, y de pronto escuchaba susurros, como si estuvieran dando indicaciones de qué hacer. Una noche la mamá de Tania tomó valor y empezó a seguir como esas vocecitas, y se dio cuenta que cuando su hermana estaba acostada dormida, había un ser cerca de ella hablándole al oído. Cuando ella lo vio, esta cosa solo corrió y se perdió en la oscuridad. Ella intentó levantar a su hermana. Cuando su hermana se levanta, le dice, ¿qué pasó? No recuerda nunca nada. Estos episodios se hicieron pues más y más frecuentes, al punto en que la tía de Tania empezó a enfermarse muchísimo, a presentar ya rasguños y cosas. Entonces lo que acordaron como familia fue llevar a alguien que les ayudara, porque ella no se quería salir de su casa. Llevaron a una persona, una señora que pues tenía esta sensibilidad de ver pues qué ocurría. Entonces esta señora va a la casa de la tía de Tania. Ahí estuvo como con algunas hierbas de olor, como tratando de limpiar el espacio. Pero cuando llegó al trono donde estaba esta figura del duende, la señora se quedó como con mucho respeto y dio hasta pasos para atrás. Dijo, aquí está la maldad. Dentro de esta figura hay un espíritu que va a consumir a tu hermana hasta la muerte. Lo tienen que sacar de aquí, ella quiera o no quiera. Entonces le recomendó que agarraran una tela roja, y que un día después de las 12 de la noche estuvieran pendientes y que como que amarraran a la figura y la sacaran fuera de casa. Que eso era como que el primer paso para poder que esa cosa saliera de su hogar, esa presencia, ¿no?, que tenía esa figura. Y así lo hicieron. Se quedaron por ahí los tíos de Tania, su mamá, esperaron que dieran las 12 de la noche. Justo en ese momento agarran esa figura, la enrollan, pero dicen que cuando apenas iban a salir de la casa,
no estaban aplastando esa figura ni nada, pero se escuchó como que tronó. Cuando se dan cuenta estaba hecha añicos, sin que ellos lo hubieran presionado ni nada. Y de repente empiezan a escuchar como una risa, que era esa risa burlona que escuchaban, pero ahora desde dentro de casa. Dice Tania que nunca pudieron sacar a su tía de su casa y que esa cosa, a pesar de que ya no estaba la figura, seguía presente en su hogar. Te voy a platicar la historia del pacto del Nahual de la Luna. Don Eliseo era el abuelo de Mario y vivía en un pueblito. Este señor era de los que sabía leer el cielo, nunca usaba reloj, curaba con plantas y decía que cuando los perros aullaban al mismo tiempo era porque algo caminaba entre los vivos. El abuelito de Mario era muy de creencias ancestrales y al parecer las ponía en práctica. A Mario le tocó quedarse una temporada con su abuelo y le encantaba, porque pues estaba lejos de la ciudad y a pesar de que de pronto sí extrañaba como que a sus amiguitos de la escuela, pues como que también disfrutaba el tiempo con su abuelo, porque era un señor como muy sabio, nunca llevaba reloj y sabía perfectamente qué hora era, hacía cosas muy no comunes para los demás y esto le encantaba a Mario, porque aparte cuando regresaba a clases siempre le contaba todo lo que había vivido con su abuelo a sus amiguitos. Dice Mario que una de las noches que más llovió, quedó todo lo que era como que parte del ranchito que tenía su abuelo lleno de lodo. Entonces al siguiente día, Mario ayudó a su abuelito a que pues no estuviera como tan profundo el lodo, como que empezaron ahí a acomodar un poco la tierra de alguna manera para que no estuviera tan profundo los pozos de lodo cuando ellos caminaban. Dice que él se divirtió muchísimo, pero que sí fue muy pesado. Esa noche terminaron, su abuelo le hizo de cenar, se la pasaron muy bien. Él se fue a acostar a un cuartito que le dejaban cuando él se quedaba con su abuelito en el rancho. Dice que el cuartito no tenía más que una pequeña camita, un buró, pero que daba a la ventana y que tenía una cortina así como que ni era cortina, era una especie de tela muy delgada que te permitía ver pues qué pasaba afuera. Dice que él ya estaba acostumbrado a los sonidos que había en el rancho por las noches. Pues escuchaban de repente las chicharras o que un perro ladraba o algún sonido de los animalitos que ahí mismo habitaban en ese rancho. Dice que por ahí de la 1 de la mañana de repente escuchó un golpe muy fuerte, como que algo cayó del techo al rancho, donde estaba toda esa tierra, donde había quedado lodo, que era lo que ellos habían tratado de limpiar. Pero algo muy fuerte, o sea, fue como, él escuchó el golpe, se despertó y como que se estaba asomando por la ventana. Dice que la luna estaba tan grande que podía iluminar perfectamente ese espacio donde él se estaba asomando y que de pronto vio que había como un animal, no sabe distinguir si era un perro, si era un lobo, pero para ser un perro era demasiado grande y para ser un lobo pues también había características que no encajaban, pero que eso cayó en medio del patio y que tenía como que unas garras muy grandes y que medio caminaba en 2 patas. Cuando Mario se percató que una de las garras era como una especie de mano convertida en garra, o sea, todavía tenía como que los dedos, pero con uñas largas como si fuera una garra. Dice que él estaba muy asustado, pero que no podía dejar de ver a esa cosa por la ventana. No estaba haciendo ningún ruido. Y lo que le pareció todavía más escalofriante es que ese animal o esa criatura caminaba y él había movido el lodo que había. Estaba muy húmeda la tierra. Era lógico que iba a dejar pues como ciertas pisadas. Y era como si esa cosa flotara porque cuenta que no dejaba pisadas en ese lodo. De pronto había como un lugar donde estaba la casita en el rancho, que era donde guardaban así como alimentos y cosas para los animalitos, y vio salir de ahí a su abuelo, Eliseo. Salió como si nada. Y él estuvo a punto de gritarle que tuviera cuidado porque pues estaba esa criatura ahí, cuando de pronto ve que la criatura se le acerca y su abuelito, sin ningún miedo, sin titubear, se le acerca y lo empieza como a acariciar. Esa criatura le sacaba pues mucha altura a su abuelo, pero él no le tenía miedo y empezó así a acariciarlo, como que le pronunció algunas palabras, dice Mario, que no eran en español, que fue como unas palabras muy extrañas que no sabe distinguir y que de pronto esa cosa como que se agachó, estuvo unos segundos ahí y de pronto siguió su camino tranquilamente. Su abuelo se sentó en una mecedora que tenía afuera de ese lugarcito donde guardaba herramientas, comida para los animales y ciertas cosas. Ahí se sentó en su mecedora y dice que se quedó fumando un cigarro
y a Mario se le había ido el sueño, entonces como que estuvo ahí espiando a su abuelo y dice que se quedó toda la madrugada ahí, despierto, fumando, como si nada. Al día siguiente Mario se despierta y quería como pues preguntarle a su abuelo qué era lo que había pasado. Y su abuelo como si nada estaba preparando el café, le tenía ya unos panes ahí listos y obviamente Mario tenía toda la intención de preguntarle a su abuelo qué era esa criatura, que si estaban a salvo, porque él no tenía miedo. Pero antes de que él pronunciara cualquier palabra, su abuelo le dijo: a veces los guardianes de estas tierras ya no tienen cuerpo, pero todavía tienen alma. Mario no quiso preguntar más y entendió que su abuelo tenía un pacto con ese ser. A veces las historias más inexplicables suceden en los hospitales. Esta historia es de una de nuestras suscriptoras. Muchas gracias por compartirme sus historias. Esta es de una criaturita de la noche que me platica que ella ha tenido ahí varias situaciones extrañas que le han pasado durante el turno nocturno. Ella trabaja en el área de la medicina y nos cuenta que hace poco vivió una situación que también la dejó con esa sensación de que pues algo no estuvo bien. Resulta que le tocó ese turno nocturno compartirlo con 3 compañeras, una doctora urgencióloga, otra compañera que era enfermera y ella. Que ese día tuvieron a un paciente que era como con pronóstico reservado porque estaba algo grave. Entonces que entre las 3 se dividieron como que los tiempos para poder descansar porque es muy pesado los turnos completos en la madrugada. Entonces como que cada quien se asignaron ahí las horas que iban a estar cuidando cada una al paciente. Dice que cuando a ella le tocó estar con el paciente, estaba ella tratándole de administrar un medicamento porque el paciente tenía como un catéter donde por ahí le administraban todos sus medicamentos. Que todo iba muy bien hasta que le toca que le pongan un medicamento que es el que le sirve para el corazón y todo eso, y que pues este medicamento como que no pasaba. Se da cuenta que está como que tapado por algo de sangre. Dice que se tardó como 1 hora en intentar que eso volviera a funcionar. Bueno, yo se lo estoy contando porque pues no sé nada de medicina, pero más o menos es lo que ella me platicó, que se le llevó como 1 hora el estar tratando de destapar esta parte del catéter para poder que le llegara esa medicina para que el paciente siguiera con vida. Entonces pues ya pasó esta situación, llega su otra compañera que era la que iba a estar ahora encargada del paciente en lo que ahora ella descansaba y le platicó que había pasado eso, que pues estuviera al pendiente. Sí, no pasa nada. Ella se fue a descansar y que cuando regresa en la mañana le dice su compañera: oye, ¿escuchaste el escándalo que sonaba en la noche? Como que aventaron algo a la ventana. Pero que se hizo un ruidazo, o sea, que era como si hubieran aventado una tipo cacerola contra el aluminio de las ventanas, que se escuchó súper fuerte. Y ella le dijo: pues no, la verdad es que yo no escuché nada. Y dijo: segura, es que se escuchó bien fuerte y que ella revisó y que pues no había nada extraño, nada se había caído, nada había pasado. Y en eso llega la doctora que también había sido encargada de esa paciente y le dice: ay chicas, anoche me dio mucha tristeza ver al familiar del paciente ahí que no se le quería despegar. Dijo: la verdad no me le quise acercar porque quise respetar su espacio, pero las 2-3 veces que quería yo revisar al paciente estaba ahí esta persona, su familiar, que no se le despegaba y me dio mucha tristeza. Y en eso le dice mi criaturita de la noche y su compañera: doctora, ese paciente no tiene familia, no tiene familiares. Y la doctora dice que cambió el semblante por completo y luego: no me digan eso, chicas. Entonces ¿a quién vi? O sea, en 3 ocasiones vi que estaba una persona con el paciente que no se le despegaba y ellas le reiteraron: doctora, es que este paciente pues no ha venido ningún familiar, no tiene familia. Las 3 se quedaron viendo y pensando también cómo cada quien vivió algo extraño durante el cuidado de ese paciente, lo que había escuchado la enfermera, lo que ella misma le tocó vivir con eso de que no pasaba el medicamento y lo que la doctora vio que estaba alguien con ese paciente. Lo que estuvieron seguras es que algo o alguien se lo quería llevar y ese turno no lo dejó descansar. ¿Tú crees que los fantasmas no lastimen a los vivos? Esto le ocurrió a Juliana. Ella acababa de salir de la normal para ser maestra y le asignaron irse a una escuelita rural en un pueblo que sí estaba bastante alejado, donde de verdad había
más que terracería, casi no había calles pavimentadas, entonces era un pueblito muy, muy humilde. Ella sabía que iba a este lugar y días antes, tiempo antes, le dijo a sus conocidos, a sus amigos, pues que le donaran cosas para llevarle a la gente de allá, ropa, material también para los niños, que tenía que ver con libros, colores, todo lo que ella podía recolectar, pues también como un gesto de que estaba contenta de que iba a llegar a este lugar. Entonces para ella se le hizo algo lindo. Juntó todo y sus papás la llevaron, porque les digo, era un tramo complicado después de llegar a ese pueblo para subir todavía al área donde iba a estar ella en su escuelita. Entonces llegó con sus papás, la instalaron en una casita que se le habilitaba siempre a los maestros que iban a estar en esta escuela. La recibieron y todo bien, sus papás se fueron al siguiente día. Dice que la gente de ese pueblito era como que muy reservada. O sea, no maleducados, pero como que muy serios. Y que incluso los niños también no eran como los niños de la ciudad, sino también como que muy reservados, casi no hablaban. Dice que casi no la veían tampoco a los ojos. Y como que a ella le pareció extraño, pero dijo, pues también a lo mejor culturalmente pues las cosas cambian, ¿verdad? Entonces no lo tomó como a mal. Al primer día que se presentó a su escuela, la recibió la directora. Dice que también una señora pues ya de edad que había hecho su vida completamente en ese pueblo. De hecho era una escuela súper chiquita que contaba de que con 3 salones, la directora, ella y otro maestro. O sea, era muy pequeño. Y como les decía, la directora vivía en ese mismo pueblito y el otro maestro creo que en un lugar pero cercano a esa misma área. Entonces como que siempre había un lugar que cubrían los recién salidos de la escuela. Los maestros recién salidos de la escuela estaban ahí como que una temporada, 1 año a lo máximo, y después ya los iban cambiando de lugar. Dice que la directora, pues como que una señora también muy seria, y le dijo de que, bienvenida maestra, usted haga su trabajo, no ande preguntando de más ni se ande metiendo en líos. Y ella se quedó como que, ¿por qué me dice eso? O sea, no me veo como una persona conflictiva ni metiche, o sea, como que para lo primero que te conozcan y te digan eso fue como raro. En eso recibió ya a sus alumnos, ya soy la maestra, voy a estar con ustedes, y los niños eran como muy calladitos. Lindos, tiernos, pero nada sociables, era como muy serios. Entonces ya empezó a dar sus clases, el primer día todo bien. Las madres de familia fueron a presentarse con ella, ya le dijeron yo soy la mamá de tal, maestra, lo que necesite aquí estamos para usted. Ella se sintió como que también de que bueno, estoy como quiera aquí, pues protegida un poco por la misma comunidad, no estoy sola, entonces como que se sintió a salvo. En la casita que le asignaron, dice que era una casita súper pequeña, o sea que literal tenía nada más una cama y la sala pues estaba como que también compartida con la mini cocinita que tenía, o sea era algo muy muy pequeñito, pero dijo bueno pues nada, en realidad nada más vengo a trabajar, está bien para lo que voy a necesitar. El primer día que pasó ahí todo bien, no escuchó nada raro, todo funcionó bien. Al siguiente día que llegó a la escuela había nada más un niño en el salón, como que no habían llegado los demás, y le empezó a platicar algo que le pareció muy extraño. Le dijo, maestra, ¿usted ya fue al salón de allá atrás? Y ella, no, ¿cuál salón? El salón que está cerrado. Y pues como que ella le dijo, no he ido a verlo. Bueno, y al niño como que, bueno, entonces cuando pueda, dese la vuelta. Y le dijo, ¿pero qué hay o qué? Y en eso llegó la directora, aquí están los demás niños, y como que ya el niño ya no le completó lo que le estaba contando. Pero ella se quedó con eso de que, ¿por qué me dijo eso? O sea, no sé. Ya despidió a todos los niños y en eso estaba recogiendo sus cosas. Cuando viene la directora le dice, maestra, la veo mañana, ya me tengo que ir, y se fue. Maestra, usted cierra porque yo ya me tengo que ir. Le dejó la llave de la escuela, nada más le encargo que mañana llegue muy temprano porque pues yo no voy a traer la llave. Muy bien. Y ella aprovechó como que para ir a curiosear, le quedó eso que le contó el niño. A ver, ¿dónde está ese salón? ¿Qué dice? Y caminó, pues era una escuela muy chiquita y de pronto vio como que es que no era salón, era como que un cuartito, alejado de los demás salones, que eran 3. Y fue caminando y se dio cuenta que tenía un candado con cadena y que la puerta estaba como muy ya despintada, pero se veían como que unas marcas así como si fueran arañazos y hasta dijo, pues sería como que de algún animal o los niños jugando a lo mejor. Pues tallaron así la puerta. Y así, no hizo más. Se regresó y así quedó como que ya supo qué salón le decía el niño y ya se salió de la escuela, cerró y todo bien. Dice que esa noche no pudo dormir, que empezó a soñar con una niña, pero ella se soñaba en la escuela. Se soñaba que estaba dando la clase con los niños y que de repente volteaba la puerta del salón y que había una niña con trencitas y que le decía, maestra, ¿puedo pasar?
Y así que toda la noche estuvo como que con eso, o sea, que el sueño se repetía y se levantó como que angustiada porque no había podido descansar bien, como que no estuvo tranquila. Se fue a dar clases, todo normal, y que cuando ya se han venido todos los niños, de repente escucha que le dicen, maestra, ¿puedo pasar? Una voz clara, exactamente igual a la que había soñado. Y voltea y no había nadie. Ya habían salido todos los niños. No quiso hacer nada ni preguntar, porque dijo que voy llegando y yo ya voy a empezar con mis cosas, me van a juzgar, me van a criticar, y más como que la gente que viene de la ciudad, como que de repente, pues las mismas personas del pueblo, pues sí, cuando hacían algún tipo de comentarios como que no lo veían bien. Entonces mejor dijo, no voy a decir nada. Esa noche lo único que se le ocurrió fue dejar prendida una vela que su mamá le había dado, que era como tipo una vela que estaba bendecida. Pues lo mismo, para que cuando ella estuviera intranquila, eso le aportara algo de paz. La prendió, hizo una oración y se fue a dormir. Y empezó otra vez a soñar con la misma niña. Pero esta vez no nada más le decía que si podía entrar al salón. Ella salía del salón y veía que la niña caminaba al salón que estaba cerrado con candado. Y ahí como que cuando ella intentaba seguir a la niña o hablarle, la niña no volteaba y como que iba a entrar a ese salón. Fueron sueños como que de esas veces que son muy lúcidos, que hasta puedes sentir como que el zacate, o sea, sabes que te quedas como que con esa sensación de que lo viviste de alguna manera a lo mejor en otra dimensión. No sé, tenía una sensación muy extraña. Fue a trabajar al siguiente día con los niños, todo bien, y el mismo niño que le había platicado de ese salón vio que estaba contándole cosas como que a sus amiguitos. Empezó a darse cuenta que le estaba como que contando una historia y tenía a todos los niños ahí como que cautivos. Y así cuando ella se acerca, el niño se calla. Y le dice, ¿qué estaban platicando? No, nada, maestra, nada. Y ella se quedó como que hay aquí algo extraño que me están ocultando, que hasta los mismos niños saben que no tienen que contar. Lo único que se le ocurrió fue decirle a la directora, ¿hay algo que tenga que saber yo de este lugar, de las instalaciones? Así como que ella muy por encima para que no se sintiera como chisme o como lo interpretaban como algo malo. Y la directora le dijo, no, maestra, no tengo nada que decirle. Lo mismo que le dije cuando llegó. Usted no se mete en lo que no le importa, haga su trabajo bien y no ande en líos. Y ella de que, bueno, muy bien. Esa misma noche fue lo mismo. Esa misma niña se le apareció en los sueños. Esa niña con las trenzas que le decía que sí podía entrar al salón y que iba a ese lugar, a ese salón que estaba como cerrado con candado. Al siguiente día habla con el niño que le contó de ese salón y le dice, oye, ven, dime por qué me platicaste del salón que está cerrado. Ay, maestra, es que ya me dijeron que no contara, pero bueno, te voy a platicar. Y le empezó a decir, es que mi hermano estuvo aquí en esta escuela y dice que había una niña que la castigaron en ese salón y que ese día llovió mucho y que a los maestros se les olvidó que esa niña estaba castigada en ese salón. Antes de que todos los niños se fueran, fueron a verla y ella ya no tenía vida. Le había dado un ataque, maestra. Y ella se quedó, ¿y por qué está cerrado ese salón? No sé. Y que el niño así como si nada. Y ella de que, ¿qué hago con esta información? Se quedó como que en shock porque dijo, o el niño está inventando historias que le contó su hermanito, o sea, de esas, o ¿qué pasa? Y le pregunta ella al niño, ¿y cómo era esa niña? Pues dice mi hermano que siempre traía 2 trencitas. Ahí se le heló la sangre y supo que era la misma niña que se le estaba presentando en sueños. Ella fue con la directora y le dijo, maestra, está pasando una situación. Ay, tienes apenas 2 semanas y ya vas a empezar. Y le dijo, es que es algo que me está afectando también, o sea, no estoy durmiendo, pasan cosas, quiero saber la verdad. Y le dice, mira, eso es lo que a mí no me corresponde porque yo no estaba. Pero sí, una niña falleció en el salón que está cerrado. Y muchos maestros que vienen la ven y dicen que hasta los persigue. Y le dijo, es que pues yo la he soñado a esa niña. Pues mira, tú no hagas caso, no pasa nada, tú concéntrate en lo tuyo, los fantasmas no pueden hacerle daño a los vivos. Eso fue lo que le dijo a la directora. Ella habló con su mamá por teléfono y le contó esa historia. Y la mamá le dijo, mijita, trata de investigar el nombre de la niña. Le voy a hacer una misa para que mínimo su alma descanse. Entonces, ella empezó a indagar, a ver quién eran los papás de esa niña, qué había pasado, se había metido a la cárcel alguno de los maestros que estaba encargado en ese momento cuando la niña recibió ese castigo y falleció. O sea, como que empezó a investigar, tanto que investigó de más. Resulta que los maestros y la directora que habían estado encargados cuando la niña tuvo ese accidente y falleció, pues ya no estaban en el pueblo. Lo que encontró en algunos archivos y cosas fue que la maestra que había castigado a esa niña había sido linchada en ese mismo lugar. Ella a partir de ahí pues no se sintió tranquila y pidió su cambio a la ciudad.
¿Te imaginas vivir en una mansión gigantesca, rodeada de muchos jardines, que podría decirse que trae mucha paz, pero que en realidad guarda historias no tan buenas? Es la mansión Welders. Esta mansión, años antes, fue un hospital psiquiátrico para mujeres. En este hospital, pues muchas mujeres fallecieron por cuestiones difíciles, y se dice que su energía quedó impregnada en este lugar. Años después también fue como un lugar donde estaban enfermeras, tipo como un convento de enfermeras, algo así. Y en los 90 la compró Sharon y Ozzy Osbourne y la convirtieron en su hogar familiar en Inglaterra. Ellos lo veían como algo muy lindo porque estaban alejados de los paparazzis, del ruido de la ciudad. Era como que un lugar pues muy cómodo para ellos, también para que Ozzy pudiera caminar en los jardines. No sé, a ellos les hacía como que mucho sentido estar en un lugar tranquilo, ¿no? En esta super mansión. Pero su hijo Jack contó algunas historias que para nada dan tranquilidad. De hecho, hay algunos documentales que él hizo donde pues va a explorar esta mansión que él dice que está embrujada. Él contaba que no le gustaba quedarse solo en esta mansión porque ocurrían cosas, que escuchaba ruidos, que en una ocasión que él estaba como que en el cuarto de sus papás, escucharon como que unas pisadas y fueron a ver y no había nada, y situaciones así que sí dan miedo. De hecho, un amigo de ellos que vivió como cuidando esta mansión con su familia, tenían un bebé pequeño, y dice que en una ocasión el bebé estaba llorando, y cuando él y su esposa van a revisar pues qué le pasa al bebé, escucharon a una mujer cantando como una canción de cuna. Se escuchaba clara la voz de una mujer cantando. Cuando fueron a revisar, este sonido, esa voz venía de una de las habitaciones que estaba completamente vacía. Hubo muchas situaciones que no pudieron explicar. Por eso Jack también quiso hacer estos documentales, que de hecho puedes encontrar por acá en YouTube, donde él recorre la casa, que la verdad sí es muy impresionante y tiene completamente esa vibra de que pues hay energías que tal vez se quedaron en esta mansión. Y ahora con la pérdida de Ozzy, pues no se sabe bien qué va a pasar con esta mansión. ¿Tú te atreverías a visitarla? Si te quedaste hasta el final de este episodio, espero que sea porque te gustaron las historias. Cuéntame cuál fue la que más te dio miedo. Si nos escuchas en las plataformas de audio, regálame tus 5 estrellas. Y si andas por acá en YouTube, suscríbete y préndele a la campanita para que te avise cuando subimos video. Y no te asustes si sueñas con algo de lo que te conté. Y ahora sí, te deseo buenas noches si es que puedes dormir.